Claudia, tienes que volver a casa. Nadie está haciendo las tareas. Eso fue lo último que me dijo mi madre antes de que la bloqueara. Una semana después, se presentaron en la puerta de mi piso. Y ahora estoy aquí, en mi nuevo apartamento de Madrid, sentada en un sofá diminuto dentro de un salón aún más pequeño, bebiendo un café frío que no me molesto ni en calentar. No tengo fuerzas. Me limito a mirar por la ventana intentando ordenar mis pensamientos. Todo ha explotado tan rápido que mi mente todavía no lo procesa. Me llamo Claudia, tengo 21 años y trabajo como barista en una cafetería, Lugar del Café, local a 3 calles de aquí. No tenía pensado mudarme aún. Al menos no así. No huyendo. Pero supongo que cuando llegas al límite, lo único que puedes hacer es salir corriendo. Crecí en un pueblo a las afueras de Toledo. Ni grande ni pequeño, lo suficiente para que todos se conozcan y se metan donde no les llaman. Tengo 2 hermanos menores, Iván, que tiene 18 años, y Nuria, de 15. Desde pequeña, yo era la responsable. Así me llamaban mis padres. Como si fuese un halago, una medalla, un título de honor que debías llevar con orgullo. Claudia, eres la mayor. Tienes que dar ejemplo. Claudia, tus hermanos te miran como referencia. Claudia, ayúdame con esto. Haz lo otro. Sé la madura. Y durante años, eso hice. Lo asumí todo. Porque creía que ser la hermana mayor significaba eso, cargar con todo, callar, aguantar, sacrificarse. Pero tardé demasiado en ver la verdad. Mucho. Ser la responsable era una forma bonita de decir: Claudia, vas a hacer todo tú, mientras Iván y Nuria viven tranquilos. Todo comenzó poco a poco. Cuando era más niña, me pedían que ayudara a Iván con los deberes, que cuidara de Nuria si mi madre salía a hacer la compra, que pusiera la mesa. Nada grave. Hasta ahí, bien. Pero para cuando entré en secundaria, ya era yo quien cocinaba. Y al llegar al bachillerato, me encargaba de todo: la colada, hacer la compra, pasar la aspiradora, lavar los platos, limpiar los baños. Si algo había que hacer en esa casa, terminaba haciéndolo yo. Mientras tanto, Iván y Nuria vivían su adolescencia tranquila y despreocupada, como si el hogar se limpiara solo. Y mis padres, como si eso fuera lo normal. Deberías sentirte agradecida de tener una familia a la que cuidar, decía mamá cuando me quejaba. Al menos no pagas alquiler, añadía. Ese era el mantra en casa. Mientras no pagues renta, debes trabajar. Y al principio pensé, vale, tiene sentido. No pago facturas, así que debo aportar. Pero ese razonamiento solo funcionaba si se aplicaba a todos. Y no se aplicaba. Ni Iván ni Nuria pagaban nada. Pero jamás se les pedía ayuda. Iván se pasaba el día encerrado en su cuarto, enganchado al ordenador, jugando y viendo videos. Nuria estaba siempre pegada al móvil, con sus amigas por videollamada o bailando frente al TikTok. Pero si yo me sentaba 5 minutos, mamá aparecía por la puerta con el clásico: Claudia, ¿puedes vaciar el lavavajillas? No era justo. Y quizá, si hubiera tenido más valor, habría dicho algo mucho antes. Pero no. Yo simplemente seguía tragando. Me repetía que, con el tiempo, las cosas cambiarían. Que cuando fuera adulta, todo sería distinto. Pero no cambió nada. Todo explotó el jueves pasado. Había terminado un turno de 9 horas en la cafetería. Estaba agotada. Me dolían los pies. Tenía el uniforme manchado de café, la cabeza embotada y el alma al límite. Lo único que quería era llegar a casa, quitarme los zapatos y sentarme un rato. Solo eso. Abrí la puerta de casa y el olor me golpeó de inmediato. Comida recalentada, grasa rancia, algo dejado demasiado tiempo. Avancé hasta el salón y ahí estaba. El plato de Iván, medio vacío, con restos de kebab, tirado sobre la mesa del centro, rodeado de migas. Ni siquiera había intentado recoger nada. Solo había comido, soltado el plato y vuelto a su cueva digital como si los platos se lavaran solos. Me quedé ahí, de pie, mirándolo. No era la primera vez. Iván lo hacía todo el tiempo. Siempre igual. Y yo siempre lo recogía. Rodaba los ojos, murmuraba algo, lo limpiaba y seguía. Porque discutir con él era como hablar con una pared. Pero esa noche, ya no pude más.
No toqué el plato. Pasé de largo, directa a mi habitación. Ni siquiera me quité los zapatos cuando escuché la voz de mamá desde la cocina. Claudia, ¿puedes venir a recoger la mesa? Iván dejó su plato otra vez. Te juro que casi me eché a reír. Una risa rota, cansada. Volví a salir, me apoyé en el marco de la puerta de la cocina y la miré fijamente. ¿Y por qué no lo recoge Iván? Pregunté con voz plana. Mi madre parpadeó, como si no entendiera el idioma. Porque está ocupado. ¿Ocupado? El crío estaba en su habitación gritando con sus amigos por los auriculares mientras jugaba a LOL como si su vida dependiera de ello. Acabo de llegar de trabajar, mamá, y le solté. He estado todo el día de pie, sirviendo cafés, aguantando clientes y limpiando mesas. ¿Y tú quieres que limpie la porquería de Iván? Ella me clavó esa mirada. Esa que siempre ponía cuando, según ella, yo exageraba. Eres la mayor, Claudia. Tienes que dar ejemplo. Solo es un plato. Y ese fue el momento exacto en el que exploté. Golpeé la encimera con la palma de la mano tan fuerte que los cubiertos tintinearon en el cajón. No. No es solo un plato. Es todo. Es cada maldita cosa en esta casa que tengo que hacer yo mientras Iván y Nuria se rascan la barriga. Mi voz temblaba, pero no me callé. Trabajo como una burra cada día y aún así me tratáis como si fuera vuestra criada. Estoy harta, mamá. De verdad que estoy harta. Ella me miró como si hubiera perdido la cabeza. Estás siendo dramática. Y entonces, me reí. Me reí de verdad. Pero no una risa alegre. Fue amarga, rota, esa clase de carcajada que se escapa cuando te das cuenta de lo absurdo que es todo. Porque si esto le parecía dramático, no tenía ni idea de lo que venía. Me giré sin decir nada más, fui al recibidor y agarré mis llaves del mueble. Hablé con una calma helada. Me voy. Me mudo. Lo dije con una rabia fantástica al límite. Mi madre parpadeó, completamente desconcertada. ¿Qué estás diciendo? Que me largo. Que llevo meses ahorrando para esto. Que ya no tengo por qué quedarme en una casa donde me tratan como a una empleada doméstica. Su cara cambió de nuevo, esta vez con un toque de temor. ¿Pero a dónde vas a ir, Claudia? Lo descubriré. Pero cualquier sitio será mejor que aquí. Ya estaba en la puerta cuando oí sus pasos detrás de mí. No tienes que hacer esto. Estás sobrecargada. Podemos hablarlo. Alguien tiene que limpiar y hacer todas las tareas domésticas aquí, ¿verdad? ¿Hablarlo? ¿Ahora querías hablar? Después de años ignorando mis quejas, de fingir que esto era normal. No respondí. Abrí la puerta, salí al rellano, bajé las escaleras y subí a mi coche. Encendí el motor sin saber siquiera a dónde iría, pero eso era lo de menos. Solo sabía algo. No podía quedarme ni un minuto más bajo ese techo. Mientras conducía por las calles ya oscuras, las farolas pasaban a los lados como estelas amarillas. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que sentía los huesos tensarse. El corazón me latía tan fuerte que sentía cada pulso en el cuello. Y en mi cabeza no dejaba de repetirse su voz. Estás siendo dramática. ¿Dramática? Después de años doblando la espalda por todos ellos, ¿eso era lo que valía mi esfuerzo? Años de limpiar, cocinar, aguantar que mis hermanos vivieran como huéspedes y que yo lo hiciera todo. Y lo único que oigo es que exagero. Terminé aparcando frente a un bar 24 horas en las afueras de Madrid. Me quedé dentro del coche, con la frente apoyada en el volante, intentando recuperar el aliento. Me temblaban las manos. No lloraba, pero estaba al borde. ¿Qué diablos acabo de hacer? Susurré. Yo no era el tipo de persona que hace escenas. Nunca lo fui. Siempre fui la que traga, la que aguanta, la que sonríe para que todo siga rodando. Pero aquella noche algo dentro de mí se rompió del todo. Saqué el móvil, abrí la agenda y me quedé mirando los nombres. ¿A quién podía llamar? La mayoría de mis amigas se habían ido a otras ciudades tras el bachillerato. Las pocas que quedaban aún vivían con sus padres. Y yo, no estaba dispuesta a mendigar espacio en ningún sofá. Mi orgullo no me lo permitía. Como una tonta, miré los mensajes. Una llamada perdida. Un mensaje de mamá. Claudia, vuelve a casa.
Esto es ridículo. Otro de Iván. ¿Pero qué te pasa? Mamá está histérica. Vuelve ya, limpia la casa y deja de hacerte la mártir. Y uno de Nuria. Mamá está llorando. Espero que estés contenta. Solté una carcajada amarga. Claro. Por supuesto. Para ellos, no era una liberación. No era justicia. No era yo, por fin, plantándome tras años de abusos emocionales. Era simplemente. Claudia está montando un numerito. Lo peor es que lo sabía. Si respondía, si volvía, todo seguiría igual. Mamá suspiraría aliviada, me diría que menos mal que volví en mí, y al día siguiente me pondría a fregar otra vez como si nada hubiera pasado. No esta vez. Pasé las siguientes horas mirando anuncios de pisos baratos desde el móvil. La mayoría eran carísimos. Pero encontré un estudio diminuto en un barrio modesto. No era bonito ni céntrico, pero podía pagarlo si estiraba mis ahorros. No lo pensé mucho. Al día siguiente firmé el contrato. Y una semana después, me mudé. No dije a nadie a dónde iba. Esperé a que todos salieran de casa, empaqué lo mío, dejé la llave encima de la encimera y cerré la puerta sin mirar atrás. Por primera vez en años, pude respirar. Los primeros días en el nuevo piso fueron extraños pero liberadores. Me despertaba con la sensación de que había olvidado algo. Esperaba oír a mamá gritar desde la cocina, o a Nuria peleando por el baño, o a Iván reclamando que alguien se había comido su yogur. Pero no. Solo había silencio. Y aunque al principio ese silencio me ponía nerviosa, en cuestión de días se volvió mi mejor amigo. Volvía del trabajo, entraba en casa, y nadie me pedía que hiciera nada. Podía dejar mis zapatos tirados en la entrada, o dejar los platos para mañana si no tenía ganas. Nadie me juzgaba. Por primera vez, me sentí tranquila. Ordené mi pequeño espacio. Compré una mesita vintage, una alfombra de cuadros en un sitio de anuncios clasificados, colgué unas lámparas chinas de LED y puse un cactus junto a la ventana. Era modesto, pero era mío. Solo mío. Y entonces, comenzaron las llamadas. Primero fue un mensaje de voz de mamá. Su tono era de falsa calma, pero se le notaba la tensión en cada palabra. Claudia, necesitamos que vuelvas a casa. Está todo hecho un desastre. Dejaste tus cosas por todas partes y nadie está haciendo las tareas. Tu padre lleva días quejándose. Solo vuelve un rato, cariño. Ya está bien de esta tontería. Lo escuché entero. Y luego lo borré sin contestar. Al día siguiente, mensaje de Iván. Mamá dice que vuelvas a casa a ayudar. La casa se cae a pedazos, ¿ya no te importa la familia o qué? Me quedé con el móvil en la mano, apretándolo tanto que pensé que se iba a partir. ¿En serio? ¿Eso era lo que les preocupaba? Ni una palabra sobre cómo estaba. Ni una pregunta sobre si tenía un techo. ¿Ni un necesitas algo? Nada. Solo querían recuperar a su esclava. Y cuanto más lo pensaba, más rabia me daba. Así que no respondí. Y entonces llegó la avalancha. Llamadas perdidas, WhatsApps, audios, notificaciones sin parar. Mamá. Iván. Incluso Nuria. Todos diciendo lo mismo con distintas palabras. Esto ya es ridículo, Claudia. No puedes abandonar así a tu familia. Eres una egoísta. Mamá y papá están sufriendo por tu culpa. No entiendo por qué haces esto. Solo vuelve. Había mensajes a las 3 de la mañana. Audios de Nuria llorando. Capturas de mamá con los ojos rojos. Todo para hacerme sentir mal. Al final de la semana tenía más de 20 llamadas perdidas y decenas de mensajes. Así que hice lo único que me quedaba por hacer. Bloqueé a todos. Uno por uno. Mamá. Papá. Iván. Nuria. Y por primera vez desde que me fui, se hizo el silencio. Pero no duró mucho. Una noche, mientras estaba doblando ropa en el sofá, mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Claudia? Me quedé helada. Era papá. Jamás llamaba. Ni siquiera escribía, a menos que fuera para pedirme algo. Si llamaba ahora, solo podía significar una cosa,
estaban desesperados. Soy yo, respondí con voz tensa. ¿Ya terminaste con esta tontería?, dijo él, seco, sin preámbulos. Cerré los ojos, conteniéndome. ¿A qué te refieres? Mira, ya has dejado claro tu punto. Tu madre está estresada, tus hermanos están fatal, y no podemos seguir así. Es hora de que vuelvas. Solté una risa corta y amarga. Entonces, déjame entenderlo, la casa está hecha un desastre, nadie limpia, y en vez de pedirle a Iván y Nuria que levanten el culo, me llamas a mí. Él suspiró como si hablara con una niña caprichosa. Claudia, todos tenemos responsabilidades. No puedes huir cada vez que las cosas se ponen difíciles. Mi sangre empezó a hervir. ¿Perdona? ¿De verdad me estás diciendo eso tú? Porque si no recuerdo mal, la única que tenía responsabilidades en esa casa era yo. Iván se pasaba la vida en su cuarto, Nuria en el móvil, y yo lo hacía todo. Ahora que no estoy, ¿de repente todos sois inútiles? Cuida tu tono, espetó él, con esa voz autoritaria que usaba cuando quería imponerse. Nosotros te cuidamos durante años. Y ahí fue cuando lo corté. No. Yo os cuidé a vosotros. Yo les hice de madre a mis hermanos, les cociné, les limpié, les resolví la vida mientras tú mirabas para otro lado. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Y entonces, por fin, lo dije claro, sin temblar. Esta familia nunca se preocupó por mí. Solo me querían mientras cumplía su rol de criada. Y colgué. Me quedé sentada con el móvil en la mano, las palmas sudadas, el pecho agitado. Esperé sentir culpa. Esperé las dudas. Esperé ese nudo en la garganta que siempre llegaba cuando sentía que quizás había ido demasiado lejos. Pero no vino. Lo que sentí fue algo mucho más raro para mí. Paz. Las semanas siguientes fueron un bálsamo. Empecé a curarme. Me centré en el trabajo, en decorar mi apartamento con cosas sencillas que me hacían sentir bien. Mi equipo de sonido favorito, ropa de cama nueva, una lámpara de burbujas con luz cálida, empecé a descubrir cómo era vivir para mí. No para los demás. Claro que había momentos de duda. A veces me despertaba de madrugada con el corazón latiendo fuerte, pensando si había hecho bien. La culpa, ese veneno que mi familia sabía administrar tan bien, seguía rondándome como un fantasma. Pero cada vez que pensaba en responder, cada vez que mi dedo se acercaba a desbloquearlos, me recordaba algo. No me echaban de menos a mí. Echaban de menos lo que yo hacía por ellos. Y eso no era amor. Era comodidad. Era costumbre. Era egoísmo. Ha pasado un mes desde que cerré la puerta de esta casa para siempre. Un mes de silencio y paz más o menos uniforme. Bueno, no del todo. Mi vida seguía, trabajaba, cocinaba, limpiaba, pero solo lo mío. Y era suficiente. Al principio me sorprendió que dejaran de insistir. Pensé que por fin habían entendido. Que por fin habían visto que iba en serio. Que no iba a volver. Que tenían que espabilar. Pero, por supuesto, me equivoqué. Una tarde cualquiera, mientras preparaba una tortilla en mi cocina, el móvil sonó. Mamá. Su nombre en la pantalla me dejó helada. No debía contestar. Lo sabía. Pero algo en mí, una parte ingenua, herida, aún ligada por la costumbre, necesitaba oír su voz. Deslicé el dedo. Diga. Claudia, suspiró como si llevara días aguantándose el llanto. Tenemos que hablar. Sentí como se me tensaba la mandíbula. ¿Hablar de qué, mamá? Ya basta de este numerito. Ya has dejado clara tu postura. Pero por favor, vuelve a casa y ayúdanos. Me reí, incrédula. Ayudar. O volver a ser la criada otra vez. No digas tonterías. La casa está patas arriba, tu padre está hecho polvo, Iván y Nuria no dan abasto. Estamos luchando. Me enderecé. Pues haberlo pensado antes de permitir que vivieran como reyes mientras yo me partía el lomo. No es mi problema, mamá. Nunca debió serlo. Su voz cambió. Se volvió más dura. Somos tu familia, Claudia. Apreté el teléfono con fuerza. No. Yo fui vuestra sirvienta. Hubo una pausa. Un silencio tenso,
como si supiera que lo que venía ahora era su última carta. Y entonces lo soltó. Tu padre no está bien. La tensión la tiene por las nubes. Apenas duerme. Este estrés lo está matando. Ahí estaba. La gran jugada. El chantaje emocional. El clásico si no vuelves, será culpa tuya si le pasa algo. Y, aunque me lo esperaba, aún así me dolió. Porque por más daño que me hayan hecho, una parte de mí seguía preocupándose. Y lo sabían. Sabían cómo apretar el botón exacto, cómo entrar en ese rincón de culpa que aún quedaba en mí. Pero también sabía otra cosa. Si cedía ahora, no habría marcha atrás. Volvería a ser la misma de siempre. La sumisa. La útil. La que traga y nunca dice nada. Tomé aire. Mi voz salió firme. Espero que papá se cuide. Pero yo no voy a volver. Y si está tan estresado, dile a Iván y Nuria que espabilen, porque ya va siendo hora. Pero ellos son solo unos niños, dijo, escandalizada. Solté una carcajada seca. ¿Niños? Iván tiene 18. Cuando yo tenía 16 ya estaba haciendo la compra, cocinando y limpiando sola. No me vengas con excusas. Nunca les enseñaste porque siempre lo hacías recaer sobre mí. Intentó protestar, pero ya no la escuchaba. Se acabó, mamá. No me importa si la casa se cae a pedazos. No me importa si no podéis con todo. Yo ya no soy parte de ese caos. Y colgué. Me quedé sentada, el móvil en la mano, esperando el golpe de culpa, el nudo en el estómago. Pero no llegó. Lo único que sentí fue alivio. Un alivio tan profundo que me dieron ganas de llorar. Porque por primera vez, me elegí a mí. Y pensé que con eso terminaba todo. Pero no. Días después, volví del trabajo y supe al instante que algo no iba bien. El portal olía raro. Había un silencio denso en el aire, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Giré la esquina del pasillo. Y ahí estaban. Los tres. Mamá. Papá. Iván. De pie, en la puerta de mi apartamento. Me paré en seco. El corazón me dio un vuelco. ¿Pero qué hacéis aquí? Mamá se acercó, los ojos rojos, hinchados. Claudia, por favor, podemos hablar. Miré a papá. Tenía los brazos cruzados, la mandíbula apretada. Iván ni siquiera me miraba, tenía las manos en los bolsillos, incómodo. Me reí. ¿De verdad? ¿Os presentáis en mi casa así? ¿No os quedó claro cuando os bloqueé? Tenemos que arreglar esto, dijo papá. No. Estás enfadado porque por primera vez os dije que no. Iván bufó. ¿Puedes dejar de ser tan dramática? Mamá llora todas las noches, papá está agotado, y todo se desmorona sin ti. Di un paso al frente. Mi voz salió baja, cortante. ¿Sabes qué, Iván? No me importa. Porque yo fui la que lloró durante años. Fui la que aguantó todo mientras tú jugabas a la consola y Nuria grababa TikToks. Y a ninguno os importó. Se quedó helado. Mamá empezó a llorar de nuevo. Me giré hacia ella. Y tú lo permitiste. Me hiciste creer que era normal. Que era mi deber. Y ahora que he dicho basta, intentáis hacerme sentir culpable. Mamá extendió la mano. Podemos solucionarlo. No, mamá. No se arregla lo que nunca estuvo bien. Me giré, recogí mi bolso del suelo, abrí la puerta de mi piso. Os ruego que os vayáis. Y no volváis. Papá suspiró. Vámonos, dijo. Mamá sollozó. Iván murmuró algo por lo bajo. Y cuando se fueron, cerré la puerta con firmeza. Apoyé la espalda contra ella y exhalé. Había ganado. Estaba libre. No sabía qué me depararía el futuro. No tenía grandes planes. Solo sabía una cosa. Nunca volvería. Y por primera vez en la vida. Se sentía bien.